20:01 pasaditas en todo el territorio de la República Argentina. Estamos en horas donde todo parece ser decisivo para el gobierno de Javier Milei. Vemos un gobierno que todos los días busca sacar un conejo de la galera. Más cerca de las elecciones, más grande el conejo. Pero es un gobierno que además no tiene recursos propios. O no le alcanzan los recursos propios. Depende de Trump, depende de la voluntad ajena de Scott Bessent, que está atajando penales o tratando de generar confianza en los fondos de inversión, esa comunidad. ¿De dónde viene Scott Bessent, el secretario del Tesoro? El humor de los mercados en estas horas, y uno supone hasta el 26 de octubre, es una montaña rusa. Del pánico a la euforia, varias veces por día, los fondos de inversión que vienen a timbiar, que vienen a apostar, que un rato confían en que Milei se queda a vivir y un rato lo ven de salida. La visita del presidente a la Casa Blanca no salió como lo esperaban en la Casa Rosada. Algo falló. Fue Trump en su instinto asesino de tratar como empleados a todos los presidentes que no se hacen valer. Como me dijo alguien, el monstruo quiso ayudar, pero lo hizo a su manera. Se refería a Trump. O el culpable fue el canciller empresario Guillermo Gerardo Wertheim, como dice Santiago Caputo. O el culpable fue Alex Oxenford, el embajador que, algunos recuerdan, le escribía, dicen, los discursos al último Menem. Es parte de una disputa doméstica entre las facciones del gobierno. ¿Quién tuvo la culpa de esta operación fallida? La visita de Milei a la Casa Blanca. Pero el primer culpable es el presidente, porque es rehén de la voluntad ajena, por renunciar a ocupar una posición en un tablero global propicio para un país como la Argentina, que es hoy muy importante, siempre lo fue, hoy más que nunca, en el marco de la disputa con China. Milei es culpable también por no acumular reservas, por no tener la fortaleza que le recomendaban tener, por una lista interminable de motivos. Y aunque está perdiendo en su disputa con China, Donald Trump, al mismo tiempo está negociando. Scott Bessent, en una de las entrevistas que dio en las últimas horas, dijo que está trabajando en un encuentro de Trump con Xi Jinping. Sin embargo, Trump le exige a Milei garantías de un alineamiento incondicional. Más que eso, Trump detesta la derrota y le exige a Milei que gane las elecciones. Durante 2022, durante 2024, Trump en más de una oportunidad le dio la espalda a los candidatos republicanos que no le garantizaban el éxito. Decidió no ir a apoyarlos en las primarias, en los distintos estados. Claro, Milei no es un candidato al Congreso de Estados Unidos o al Senado, es un presidente, como decíamos, de un país muy importante con recursos estratégicos y con una ubicación estratégica en el Atlántico Sur. Pero claro, viene envuelto en la inestabilidad el presidente Milei, viene perdiendo por goleada en el calendario electoral que se inició en marzo, una sola victoria en ese largo calendario electoral. Y si Milei gana las elecciones del 26 de octubre, por supuesto todo será triunfalismo y todo esto no tendrá mayor importancia. Los pases de factura que estamos viendo dentro del gobierno, las distintas alas del gobierno, van a quedar en el olvido. Claro, si Milei pierde, el escenario a partir del 27 de octubre puede entrar en una espiral de inestabilidad mayor y nadie sabe, ni siquiera Bessent, ni siquiera Trump, dónde termina esto. Por eso Trump dice, el apoyo es si Milei gana el 26 de octubre. Si no, no hay nada.
Una nota de Jaime Rosenberg en La Nación, lo escuchábamos hace un ratito en su programa acá en Radio Con Voz, el fin de semana cuenta un poco el escenario del gobierno de cara a esas elecciones de 26 de octubre que son claves para Trump, para Milei, para la Argentina. Dicen en Casa Rosada, vamos a ganar seguro en 7 provincias, entre ellas está la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza. Vamos a perder seguro en otras 7 provincias, dice el gobierno. Y estamos peleando en 10 provincias, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, San Luis, Catamarca, Tucumán, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, 10 provincias. ¿Está peleando el gobierno en esas 10 provincias? Como dicen en Casa Rosada, como cuenta Jaime en su nota del fin de semana en La Nación, ¿o está perdiendo en Córdoba, en Santa Fe, en Tucumán? Bueno, es una pregunta central. Quizá Trump, la gente que trabaja para él, tiene una información distinta a la que circula en la Casa Rosada. La reunión en la Casa Blanca no salió como Milei quería. Fue, si se quiere, el acto fallido más importante, el más notorio, de esta operación blindaje que necesita rescates permanentes, recurrentes. Y apareció hoy, este miércoles, Scott Bessent otra vez comprando pesos, otra vez tratando de calmar la sed de los mercados, porque lo de ayer jugó en contra de las pretensiones del gobierno. Apareció Scott Bessent diciendo que va a haber 20.000 millones de dólares más, además del swap. Se habla ahora de 40.000 millones de dólares, raro que no lo hayan anunciado ayer. Dice Bessent, van a ser préstamos de bancos, esos 20.000 millones de dólares adicionales. Ya no se habla del Fondo de Estabilización Cambiaria, la plata del Tesoro de Estados Unidos, que le habían prometido a Milei en una primera oportunidad y que Estados Unidos no usa desde hace 3 décadas, desde que, después del efecto de Tequila, decidió salvar a México en otro contexto muy distinto. Vuelve Bessent a cambiar el humor de los mercados y vuelven algunos en Argentina a decir, son cada vez más, diría, vuelve Bessent a vender humo, ya como si fuera un personaje de la escena doméstica, el secretario del Tesoro que un día dice una cosa, Milei va a echar a China, al día siguiente dice otra. La cruda realidad es la que enunció Trump delante de Milei, delante de la prensa internacional: gana si querés apoyo, si no, no vuelvas más. Por eso el de la Casa Blanca es el acto más resonante de una operación fallida, pero hubo otras escenas en las últimas horas. Una reunión que algunos dicen fue importante, también como parte de esta trama de operaciones fallidas. Una reunión de Barry Bennett, un consultor de Estados Unidos, ligado a los republicanos, con buena relación con Santiago Caputo, que vino a Buenos Aires y tuvo varias reuniones en la consultora de Santiago Caputo y de Manuel Vidal, en Puerto Madero. Ahí estaba Barry Bennett, el hombre de Trump, reuniéndose con dirigentes de la oposición moderada, hablando con gobernadores. Hablé con 2 personas que estuvieron con Bennett, así que no fue ningún secreto la presencia de Bennett en Buenos Aires. Y es el propio Bennett el que dijo, nunca hablé con tantos gobernadores. Claro, ¿qué le interesa a Bennett? Uno supone a Trump, a la consultora que está ligada a la conservadora CEPAC, que Milei tenga un arco de aliados que le permita seguir avanzando con su plan y que deje de espantar a los aliados que tenía cuando empezó su gobierno. Estamos muchas veces viendo la agonía del colaboracionismo. Viene Bennett tratando de resucitar a los socios de Milei, se reunió con gobernadores que le interesan más a Bennett que Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque por la reforma de la Constitución de 1994, en Argentina los recursos naturales dependen de las provincias. A Bennett le interesa más charlar con Gustavo Sáenz de Salta, charlar con Nacho Torres de Chubut, charlar con Alfredo Cornejo, charlar con los que tienen en sus provincias el litio, el uranio, con los que tienen
soberanía sobre los recursos de Vaca Muerta. Y en esa reunión que tuvo Bennett, además con legisladores, lo contó Carlos Pañi en su programa, pidió tanto por el apoyo a Milei como por garantías para las empresas de Estados Unidos. Es un doble rol, es un lobista, más que un asesor de Trump, es un consultor que habla en inglés, pero tiene una traductora, Soledad Cedro, que le explicaba a los dirigentes de la oposición cuál es el objetivo de Trump. Me decían desde Provincias Unidas que como parte de esa operación fallida que vino a hacer Barry Bennett, el consultor republicano a la Argentina, había un intento de llevar incluso a algunos gobernadores a ser parte de la puesta en escena en la Casa Blanca el martes. Los gobernadores de Provincias Unidas dijeron que no se prestaban. Claro, hay un proyecto ahí político para estas elecciones de los gobernadores de centro que están viendo que Milei ya dio todo lo que podía dar. Falló esa operación de sumar el consenso de los gobernadores, pero ¿qué aparece? Aparece Santiago Caputo como un nombre central otra vez, que había sido marginado de la mesa política. El triángulo de hierro había pasado a mejor vida. Bueno, estamos viendo en estas horas la ofensiva de Santiago Caputo por quedarse con el gobierno. Por eso no quiere a Huertain, por eso no quiere a Guillermo Francos. Figuras que se jugaron o están recostadas sobre el poder de Karina Milei. En esa reunión con Barry Bennett, con algunas dirigentes de la oposición, Santiago Caputo dijo: yo estoy dispuesto a dar un paso al frente, a asumir mayores responsabilidades, lo que el propio Guillermo Francos dijo hace algunos días en alguna entrevista, que se haga cargo Caputo del poder que tiene. Bueno, si Caputo se hace cargo, va a ser en relación con esta consultora, con este canal que comunica Buenos Aires con Miami, Buenos Aires con Washington, a Milei con Trump. Y hay ahí, por supuesto, un empresario muy importante que también es socio en la consultora con Bennett y en la consultora con Soledad Cedro, que se llama Leonardo Scaturice. Quedó inmortalizado por un avión que llegó con valijas que no pasaron por la aduana. Es el nuevo dueño de Flybondi, tiene vínculo con el gobierno. Y también, como decía en alguna nota que publicó en la tapa de la revista Noticias la abogada Natalia Bolosín, una relación histórica de Scaturice con Daniel Haddad, el dueño de Infobae. Bueno, todo ese dispositivo hoy está en marcha, tratando de salvar al gobierno de Milei, que está muy debilitado. Le piden desde Estados Unidos a Milei lo mismo que le pide el Círculo Rojo: armá un arco de alianzas más sólido, porque si no es imposible que puedas avanzar con tu proyecto. La paradoja es que Santiago Caputo busca apoyo político para un plan inviable, y el plan inviable lo lleva adelante su tío. El primer paso que debería dar, piensan algunos, Santiago Caputo, si quiere consenso para acompañar a Milei, es lograr que su tío renuncie al Ministerio de Economía y deje de lado este modelo inviable donde hay muchísimos perdedores. No solo pierden los asalariados, los que ganan en pesos, no solo pierden, obviamente, los jubilados, los sectores más postergados. Hablaba también esta semana con una persona que trabaja en el sector energético con intereses en Vaca Muerta. Me decía: la empresa está muy bien, estamos aumentando la producción, pero la empresa vale 30 o 40% menos de lo que valía a principio de año. Culpalo a Milei, culpa al peronismo, culpa a la Argentina, culpa a quien vos quieras, me decía esta persona, pero las empresas valen menos este año. Es un año malo, incluso para los ganadores del modelo. Milei dice que está peleando en Córdoba. Nos enteramos en las últimas horas que Renault, la multinacional, está echando a 300 personas en Córdoba bajo la forma de retiro voluntario. Hay despidos, lo contamos siempre en este programa, casi todos los días, y hay una larga lista de perdedores, incluso actores del poder económico que se endeudaron en dólares, que tienen miedo a una devaluación o que no se sabe si están cubiertos ante una devaluación.
Hay que pensar, por ejemplo, en el Grupo Clarín, que compró Telefónica con préstamos de bancos internacionales, más de $1.000 millones. Esa es la situación hoy. Y claro, Trump piensa en Argentina como un socio fundamental en una parte del mundo donde no tiene aliados. Trump, además, es alguien que piensa incluso en términos de anexión. El presidente que más reivindica a Trump en la escena doméstica en Estados Unidos se llama William McKinley. William McKinley era un presidente que fue a la guerra con España, que le arrebató a España, después de esa guerra, los territorios de Puerto Rico, de Filipinas, consiguió durante ese gobierno el territorio de Hawái. William McKinley era además un presidente que usaba y mucho los aranceles. Por eso Trump dice, es mi presidente favorito. Claro, terminó mal McKinley, asesinado por un anarquista en Nueva York en 1901. Pero Trump piensa en la anexión de Groenlandia, la anexión de Canadá. Ganó en Canadá, el presidente de Canadá es un banquero que hizo campaña contra la injerencia de Trump. ¿Cómo va a caer en los argentinos esta presencia de Trump en campaña, este salvataje de Trump en campaña tan explícito? ¿Refuerza la polarización o suena como una extorsión, como dicen muchos? ¿No altera creencias, como decía Marcos Peña, el antecesor de Santiago Caputo? ¿O termina esta intervención tan explícita de Trump como el tercer acto de una gran operación fallida, la de convertir a Milei, un marginal, un outsider, en el hombre que iba a refundar la Argentina? Falta cada vez menos para que lo sepamos. Fuera de tiempo, una mirada propia.